No sé cuánto tiempo me va a dar el video, pero ahorita grabé algo y se me cortó. Pero quería explicarles algo referente al bautismo de niños, cómo no puede un niño ser bautizado de niño, de chiquito. Y explicaba la cita de Mateo 28:19, donde dice, id y predicad el evangelio a toda persona, ¿verdad? Hay algunas palabras que dicen a todo discípulo. Hay algunas que dicen a toda criatura, bautizándolos en el nombre de, id y predicar el evangelio a toda criatura, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y yo pienso que se confundieron al principio y empezaron a bautizar niños, infantes, criaturas, bebitos. Y el Señor se refería a criaturas grandes, personas, todos somos creación de Dios, somos criaturas de Dios, creación de Dios. No precisamente se refería a un niño, sino a alguien grande. Y eso lo vamos a ver conforme vayamos leyendo. Porque aquí en Mateo 28:19 dice, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda persona, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Pero dice, id y predicad, o sea, ve y predícales. A un niño no se le puede predicar, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Tienen que explicarle al que se va a bautizar que todo lo que el Señor Jesús hizo desde que anduvo con los discípulos, y explicarle que murió por nosotros, que resucitó, y explicarle todo eso para que una persona crea y se pueda bautizar. Una persona, para que se bautice, tiene que creer, y un niño no cree. Entonces vamos a seguir leyendo las citas. De ahí nos vamos a Hechos 12. Hechos 12 dice, pero cuando creyeron, porque Felipe era uno de los siete diáconos. Entonces Felipe también andaba predicando el evangelio a las personas. Y dice aquí desde Hechos 8, desde el 9, 8, 9, vamos a leer. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Y le estaban atónitos, porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. O sea, era una persona falso. Esta persona llamado Simón, ¿verdad? Hacía magia y él decía que era poder de Dios. Pero Felipe andaba en ese tiempo predicando también. Y dice el versículo 12, 8:12, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Aquí se bautizaron hombres y mujeres, pero anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo. Entonces creían y se bautizaban. Y luego dice, también creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe, viendo las señales y grandes milagros que se hacían. Estaba atónito. Aún este mago que andaba aquí, brujo, como le querían llamar en aquel tiempo, creyó a lo que Felipe andaba enseñando y también se bautizó. Vamos a leer otra cita que se encuentra aquí mismo en Hechos 10:37. 10:37, un poquito aquí arriba. Hechos 10:37. Nos vamos a ir así un poquito avanzando. Hechos 10:37 dice la palabra así. Vosotros sabéis lo que se divulgó por todo Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Aquí nos está hablando de que Juan andaba predicando también y les decía, arrepiéntanse de todos sus pecados y empiecen a hacer frutos dignos de arrepentimiento, hagan obras buenas. Entonces les predicaba, les hablaba y se convertían y se bautizaban. Entonces un niño tiene que escuchar el evangelio, tiene que creer para poder ser bautizado. Vamos a leer otra cita que se encuentra también ahí mismo en, en Hechos 13.
Hechos 13, 24 me dice aquí. Vamos a ver qué nos dice. Dice, antes de su venida predicó Juan el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Aquí está hablando, antes de su venida predicó, antes de la venida del Señor Jesús, Juan predicó el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Les predicó, les habló de que venía uno detrás de él, del cual él no era digno de desatar la correa de sus sandalias. Les dijo, él es más grande que yo, a él tienen que oír. Yo los bautizo en agua, dijo, pero él los va a bautizar con Espíritu Santo y fuego. Si leen un poquito la historia se van a dar cuenta. Perdón. Entonces, entonces andaba predicando Juan el Bautista y les decía, arrepiéntanse y conviértanse y empiecen a hacer frutos dignos de arrepentimiento. Vamos a leer otra cita que se encuentra aquí mismo también en Mateo, en Hechos, pero en este caso va a ser Hechos 16, 22. Vamos a ver, 16. A ver, no va a ser 16, 22. Va a ser Hechos 16. Vamos a leer, habla aquí del carcelero de Filipos. Se encontraban en la cárcel Pablo ahí y Silas, y estaban cantando himnos y dice que vino un terremoto y este carcelero pensó que se habían escapado y se quiso quitar la vida y le dice Pablo, espérate, no te quites la vida, aquí estamos todos. Y le dice aquí en el Hechos 16, 30. Voy a leer desde el 29 para que entiendan un poquito. Él entonces pidiendo luz se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Sila. Y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Una pregunta muy importante, ¿qué debo hacer para ser salvo? Esta pregunta deberíamos de preguntárnoslas todos nosotros, ¿de qué manera yo puedo ser salvo? Entonces aquí le hace esta pregunta. El 16:30 de hecho dice, y sacándole les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Tenía que creer en el Señor Jesucristo para que fuera salvo él y toda su casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Así es que le hablaron, le dijeron que creyera en el Señor Jesucristo para que fuera salvo y luego lo bautizaron, pero tuvo que haber creído. Si una persona no cree, no acepta personalmente al Señor Jesucristo, no lo confiesa, no puede ser salvo. Vamos a leer otra cita aquí mismo en Hechos, pero ahora vamos a leer Hechos 22, 16. Un poquitito arriba, Hechos 22, 16. Por favor, lean, escudriñen la palabra, para que conozcan un poquito más, pónganle pausa y vayan checando las citas una por una. 22, 16 nos dice de esta manera. Aquí nos habla de el etíope Nuco. Iba uno de Etiopía en un carruaje, entonces iba leyendo el Antiguo Testamento porque no tenían el Nuevo todavía. Iba leyendo Isaías y se le arrima a Felipe y le dice, ¿entiendes lo que estás leyendo? Y dice, ¿cómo voy a entender si no hay quien me explique? Si leen un poquito más arriba de la cita que les estoy dando, ahí se van a dar cuenta de eso. Entonces se sube al carruaje, dice, y le empieza a hablar del Señor Jesucristo, le empieza a explicar todo lo que hizo, el sacrificio, y que Isaías estaba profetizando de Jesús, y le explica todo eso. Entonces dice que van en camino y le dice, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Porque hasta le dijo que tenía que ser bautizado.
Entonces le dice, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y le dice, si crees, bien puedes. Y descendieron al agua y lo bautizó. Pero voy a leer la cita para que entendamos un poquito más. 22, voy a leer un poquito del 22:14. Y él dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate. No, estoy confundido. Este no es el etíope Nuco. Aquí está hablando de Pablo, cuando Pablo quedó ciego porque miró al Señor Jesucristo cuando iba a perseguir a los hermanos. Entonces quedó ciego y lo llevaron con Ananías para que orara por él y recobrara la vista. Entonces aquí está hablando de Pablo, discúlpame, me confundí. Ahorita voy a leer la del etíope Nuco de todas maneras. Pero estamos donde mismo, Hechos 22:16. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Entonces, aquí le estaba diciendo a Pablo, ya se te apareció el Señor Jesucristo, ya recobraste la vista. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate invocando su nombre. Tenía que invocar el nombre de nuestro Señor Jesús para ser bautizado. Un niño no puede confesar con su boca que acepta al Señor, que sí, que acepta el Evangelio, que acepta la palabra de Dios. Entonces tenemos que tener en cuenta todo eso. Leemos entonces otra cita que se encuentra en... vamos a leer otra cita. Vamos a leer una cita que se encuentra en Hechos 8. Pues de cuál tomaremos. Es el pasaje que les había comentado de Felipe y el eunuco, que les había ya comentado antes. Voy a leer desde el 8, permítanme, 8:34. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe, te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús al etíope eunuco. Le explicó lo que el Señor Jesús había hecho, lo que le dije anteriormente. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Pero se fijan cómo primero lo evangelizó, después creyó en el evangelio que Felipe le había predicado, y le dice, si crees, bien puedes. Y dijo, creo que el Señor Jesucristo, dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro. Descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. ¿Se fijan cómo tiene que creer una persona? Pero para rectificar un poquito más, vamos a leer Marcos 16:16. O leemos una cita que se encuentra aquí mismo en Hechos 19:4. Hechos 19:4, para aventajar un poquito aquí más en Hechos. Ya estamos en Hechos, de una vez vamos a aprovechar. Hechos 19:4. Dice la palabra del Señor así. Voy a leer desde el 19, Hechos 19:1. Hechos 19:1. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corintio, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Efeso. Y hallando a ciertos discípulos, les dijo, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Les dijo, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste?
¿Se fijan cómo tuvieron que haber creído estas personas también para recibir el Espíritu Santo? Y dije, entonces dijo, ¿en qué pues fuiste bautizado? El 19:3, entonces ¿en qué pues fuiste bautizado? Ellos dijeron en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Esto es en Jesús. Se fija cómo les está diciendo Pablo que Juan les explicó que creyeran en aquel que había de venir. Ahí lo dice en el versículo 19:4. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Esto es en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces, ya habían sido bautizados en el bautismo de Juan el Bautista, pero creyeron, tuvieron que haber creído, se les tuvo que haber evangelizado, y ahora Pablo los vuelve a bautizar y les impuso las manos y reciben el Espíritu Santo. Ahora sí vamos a leer una cita que se encuentra en Marcos 16:16, para que me ayude. Marcos 16:16. Vamos a Marcos 16:16. Es una cita muy, muy importante esta, así es que los invito a que lean en su Biblia católica, no le hacen la de las Américas o la católica que tengan. Dice Marcos 16:16, dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. El que creyere y sea bautizado, tiene que creer la persona. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no crea va a ser condenado. Un niño no puede creer. El que creyere y fuere bautizado va a ser salvo. Esa es la razón por la que no pueden ser bautizados niños, porque un niño no cree, no se le puede evangelizar. Un niño no puede confesar con su boca. Entonces vamos a leer unas citas que se encuentran en Romanos 6:4. Romanos 6:4, vamos a leer Romanos 6:4, aquí está. Vamos a leer desde Romanos 4:1 para que entendamos un poquito. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos sido muertos al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Aquí está hablando, dice que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte, para que así como el Señor Jesucristo resucitó de los muertos, nosotros también un día resucitemos a vida nueva o a novedad de vida. Pero tenemos que creer, tenemos que ser bautizados, tenemos que ser sumergidos en agua. También no son unas gotitas nomás, así unas gotitas y ya estás bautizado, no. Dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo. Dice que somos sepultados juntamente con él para muerte por medio del bautismo. Por eso en el bautismo se sumerge completamente en el agua, las manos, los pies, la cabeza, todo. Una sepultura, no dejas una mano de fuera, no dejas un pie de fuera, no queda la cabeza de fuera. Nada queda de fuera, los dedos, nada. ¿Por qué? Tiene que ser sepultado. Dice que porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, nosotros también un día resucitemos a vida nueva. Entonces tenemos que ser sepultados. Es un simbolismo. Cuando a uno lo sumergen en el agua, es un simbolismo. Pero tenemos que ser completamente sumergidos. Vamos a leer otra cita que se encuentra en Colosenses 2:2.
Colosenses 2:2. Vamos a ver qué dice Colosenses 2:2. Aquí lo tengo. Voy a leer Colosenses 1 en adelante. Porque quiero que sepáis cuán grande lucha sostengo por vosotros y por todos los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quienes están escondidos todos los tesoros de la sabiduría. No, Colosenses 2:12, disculpen, me equivoqué. Voy a leer desde el 2:11. En él también fuiste circuncidados por circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. ¿Se fija cómo dice sepultados con él en el bautismo? Otra vez de vuelta. Tenemos que ser sumergidos completamente en el agua, no unas gotitas, nomás ahí te van unas gotitas y ya estás bautizado. Entonces son detallitos que las personas necesitan saber. Por esa razón es que en la palabra de Dios no hay ningún bautismo de niños. Hay algunos que dicen que el carcelero de Felipe se bautizó con toda su familia. Ahí estaban los hijos, estaban los hermanos, estaban personas grandes y chicas, y toda la familia fue bautizada, dice ahí. Pero no habla si había niños. Si hay habido niños, no los hubieran bautizados, porque ellos saben que los niños no pueden ser bautizados. Hay denominaciones incluso que bautizan a los niños a los 6, 7, 8 años, 5 años. Una persona tiene que estar bautizada hasta que tiene conocimiento de lo que es el bien y de lo que es el mal. Porque una persona que se va a bautizar tiene que estar consciente de que de ahí para adelante tiene que tratar de pecar lo menos que pueda. Tiene que empezar una vida nueva en Cristo Jesús. Nacer de nuevo, por eso se le llama nacer de nuevo. Tenemos una cita, voy a leer la última cita, que se encuentra en San Juan, versículo 3, San Juan 3. Lo bueno que me acordé de ella, así que vamos a aprovechar ahorita que me acordé de esa cita porque es muy, muy importante. Juan capítulo 3. A ver, aquí tenemos Juan 3. Juan 3. Dice Juan 3, voy a leer Juan 3:1. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí quiere decir maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Una persona para ver el reino de Dios tiene que nacer de nuevo. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Una persona tiene que nacer de nuevo, y esa persona nace cuando es bautizada, cuando nace de agua y del Espíritu. Una persona cuando nace de agua es porque fue bautizada, y el Espíritu Santo cuando lo recibe el Espíritu Santo. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilléis de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. Así es que Nicodemo parece que no entendía, le dijo, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Se acuerdan que hubo alguien más que hizo esa pregunta? ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? El carcelero de Filipo, que le dijo, ¿qué hago para ser salvo? Y le dijo: cree en el Señor Jesucristo
y serás salvo tú y toda tu familia. Aquí le está diciendo Nicodemo, le dice, eh, le dice, nadie puede, le dijo en el versículo 3:2, dice, este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces Nicodemo no entendía, le dijo, ¿acaso puede uno entrar al vientre de su madre y volver a nacer? No, le dijo, tienes que nacer de agua y del Espíritu. Entonces una persona tiene que estar grande, tiene que estar consciente de lo malo y lo bueno, porque un niño lo bautizan y va a crecer y va a pecar. Se va a dedicar a pecar porque él no sabía de niño. Entonces una persona cuando se bautiza es porque ya tiene conocimiento de Dios, ya le leyeron la palabra, ya le explicaron, ya le dieron estudios y ahora sí esa persona ya se puede bautizar. Así es que espero que les haya servido este mensaje. Es muy importante que lo analicen. Y no puede un niño ser bautizado. Así que por favor, si van a bautizar a sus hijos, lean bien la Biblia, y asegúrense de que lo que están haciendo es agradable a Dios. Bueno, el Señor me los bendiga. Mi intención no es, ¿cómo les podría decir? Contradecirlos o hacerlos sentir mal. Simplemente hay que leer la palabra, estudiarla y entender por qué. Por qué es que no podemos hacer esto, no podemos hacer aquello. No hay bautismos de niño, no hay presentaciones de niño, no hay limbo, no hay purgatorio, no existe el apadrinazgo, no existe muchas cosas. Nos han engañado, nos han dicho, engañaron a la mamá de la mamá de la mamá de la mamá y ella nos fue enseñando lo mismo. Mi mamá me lo dijo a mí, ahora yo se lo digo a mis hijos y mis hijos se los van a decir a sus hijos. Creen esto, creen en el Santo Niño de Atocha, en el San Martín de Porres, creen en la diosa Kali, creen Buda, creen aquello, en lo otro, pero realmente eh, eh, tenemos que conocer la verdad, tenemos que leer la Sagrada Escritura porque es importante conocerla, si no nos van a engañar. Así que yo los invito a que escudriñen y analicen lo que les estoy diciendo, y si creen que algo de lo que estoy hablando yo no es bíblico, pónganme ahí un texto, una cita o algo y yo voy a tratar de contestarla. Bueno, el Señor Jesús me los bendiga.